antes de la cruz, antes de los clavos, antes de la multitud gritando, antes del juicio y antes del amanecer más doloroso de la historia cristiana, hubo una noche silenciosa, una noche en un jardín, una noche donde Jesús caminó sabiendo que todo estaba a punto de comenzar. Esa noche ocurrió en Getsemaní, al pie del Monte de los Olivos, muy cerca de Jerusalén. Para muchos, Getsemaní es solo el lugar donde Jesús oró antes de ser arrestado. Pero cuando miras más de cerca, descubres que fue mucho más que eso. Fue el lugar donde la soledad, la obediencia, el miedo humano, la traición y el destino se encontraron en un mismo momento. Fue una noche tan intensa que cambió para siempre la forma en que millones de personas entienden el sacrificio, la fe y el amor. Hoy vamos a entrar en esa noche, no como una historia lejana, sino como si estuviéramos allí, caminando entre los olivos, escuchando el silencio, viendo las luces de Jerusalén a lo lejos y sintiendo que algo enorme está por suceder. Todo comienza después de la última cena. Jesús ya había compartido el pan y la copa con sus discípulos, ya había hablado de traición, ya había anunciado que uno de ellos lo entregaría. Y aunque los discípulos no entendían completamente lo que estaba pasando, Jesús sí lo sabía. Sabía que la hora se acercaba. Sabía que las autoridades religiosas ya estaban decididas. Sabía que Judas había salido en la oscuridad. Y sabía que esa noche no sería una noche común. Después de cenar, Jesús y sus discípulos salieron hacia el Monte de los Olivos. La ciudad de Jerusalén quedaba cerca, iluminada por lámparas, llena de peregrinos por la Pascua y cargada de tensión. Era una época en la que la ciudad podía estar llena de gente, de rumores, de vigilancia romana y de emoción religiosa. Cada paso fuera de la ciudad tenía un peso diferente. Jesús no caminaba hacia un lugar cualquiera, caminaba hacia Getsemaní, un sitio asociado con olivos, silencio y oración. El nombre Getsemaní se relaciona con un lugar de prensa de aceite, un espacio donde las aceitunas eran presionadas para producir aceite. Y esa imagen es poderosa, porque esa noche Jesús también sería presionado por el peso de lo que estaba por venir. Al llegar al jardín, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, los mismos discípulos que habían estado presentes en momentos importantes de su ministerio. Pero esta vez no los llevó para mostrarles gloria, sino para que estuvieran cerca en una hora de profunda angustia. El ambiente era oscuro, la noche cubría el jardín, los olivos antiguos proyectaban sombras sobre la tierra, el aire era frío, a lo lejos Jerusalén seguía despierto, pero en Getsemaní el silencio parecía más fuerte que cualquier ruido. Jesús se apartó un poco de ellos, no demasiado lejos, pero sí lo suficiente para estar a solas en oración, y allí, en ese lugar, aparece una de las escenas más humanas de toda su vida. Jesús, el Maestro que había calmado tormentas, sanado enfermos, levantado esperanza y hablado con autoridad, ahora se muestra profundamente afligido. No está actuando, no está dando un discurso, no está frente a multitudes. Está solo ante el Padre, y sus palabras revelan el peso de aquella noche. Él ora pidiendo que, si es posible, pase de él esa copa, pero también dice que no se haga su voluntad, sino la voluntad del Padre. Esa frase es el corazón de Getsemaní, porque allí no vemos a alguien escapando del dolor. Vemos a alguien enfrentándolo con obediencia. Getsemaní no fue una derrota, fue una entrega. Mientras Jesús oraba, los discípulos no lograban mantenerse despiertos. Pedro, Santiago y Juan, que habían prometido estar cerca, fueron vencidos por el cansancio. Esto puede parecer extraño, pero también muestra algo profundamente humano. Habían vivido una noche intensa, habían escuchado palabras difíciles. Tal vez estaban confundidos, tristes, agotados y sin entender la gravedad del momento. Jesús vuelve y los encuentra dormidos. Les pregunta si no pudieron velar ni una hora. Esa pregunta no es solo para ellos. También resuena con fuerza en cualquiera que entiende lo difícil que es mantenerse firme cuando el espíritu quiere, pero la carne es débil. Jesús vuelve a orar. La tensión crece, la noche avanza. Cada minuto parece acercarlo más al momento de la entrega. Getsemaní se convierte en un campo silencioso de batalla espiritual. No hay espadas levantadas todavía. No hay gritos de multitud, no hay tribunal. Pero allí se libra una lucha invisible. Jesús sabe que lo que viene no será fácil. Sabe que será rechazado. Sabe que sus amigos huirán. Sabe que será llevado ante autoridades. Sabe que el sufrimiento se acerca. Y aún así permanece. Esa es una de las razones por las que Getsemaní impacta tanto. Porque Jesús pudo haberse ido. Estaba fuera de la ciudad. Era de noche, conocía el terreno, podía haber escapado antes de que llegaran, pero no lo hizo, se quedó, oró, esperó, se entregó a la voluntad del Padre, y mientras Jesús oraba, en otro lugar Judas ya se acercaba. No venía solo,
Venía acompañado de una multitud con antorchas, armas y autoridad. Aquella imagen debió ser impresionante. Luces moviéndose en la oscuridad, pasos acercándose entre los árboles, murmullos, tensión, soldados o guardias avanzando hacia el jardín. La noche que había comenzado con oración ahora se llenaba de movimiento. Judas conocía el lugar. Eso significa que Getsemaní no era un sitio desconocido para Jesús y sus discípulos. Probablemente era un lugar donde Jesús solía retirarse. Un lugar de oración fue convertido en escenario de traición, y esa es una de las partes más dolorosas de la historia. Jesús no fue entregado por un enemigo lejano, sino por alguien que había caminado con él, escuchado sus enseñanzas y compartido su mesa. Judas se acerca y usa una señal, un beso. En esa cultura, un beso podía ser una muestra de respeto, cercanía o saludo, pero esa noche se convirtió en una señal de entrega. Lo que debía expresar afecto se convirtió en una marca de traición. Jesús lo enfrenta con serenidad, no pierde el control, no responde con desesperación. En medio del caos, Jesús sigue siendo el centro de la escena. Los discípulos, en cambio, reaccionan con confusión y miedo. Uno de ellos intenta defenderlo con violencia, pero Jesús detiene la situación. Esto es clave. Jesús no permite que Getsemaní se convierta en una batalla humana. Su camino no sería sostenido por espadas, sino por obediencia. Su reino no avanzaría como los reinos de este mundo. En ese momento, los guardias toman a Jesús. Los discípulos huyen. La soledad se hace completa. El maestro, que había estado rodeado de multitudes ahora, es llevado como prisionero en medio de la noche. Y aquí entendemos algo poderoso. Getsemaní fue el puente entre la última cena y la cruz. Fue el lugar donde la intimidad se convirtió en entrega, donde la oración se convirtió en acción, y donde la traición abrió la puerta al juicio. Pero Getsemaní también revela algo más profundo. Nos muestra que Jesús no caminó hacia la cruz de forma fría o distante. Él sintió el peso de lo que venía, conoció la angustia, conoció la soledad, conoció el dolor de ser abandonado, y aún así siguió adelante. Eso hace que esta escena sea tan poderosa para millones de creyentes, porque no muestra a un Jesús lejano a la condición humana, sino a uno que entiende el sufrimiento desde dentro. La noche de Getsemaní también nos enseña sobre los discípulos. Ellos querían ser fieles, pero fallaron. Querían acompañarlo, pero se durmieron. Querían defenderlo, pero no entendían el camino. Y cuando llegó el peligro, huyeron. Esta parte de la historia no los muestra como héroes perfectos, sino como personas reales, llenas de amor, miedo, debilidad y confusión. Eso hace que la historia sea más humana, porque muchas veces la fe no se vive desde la fuerza absoluta, sino desde la lucha, el cansancio y la necesidad de volver a levantarse. Al mismo tiempo, Getsemaní nos muestra el contraste entre la debilidad humana y la fidelidad de Jesús. Mientras los discípulos duermen, Jesús ora. Mientras Judas se acerca para entregar, Jesús se prepara para obedecer. Mientras otros huyen, Jesús permanece. Mientras la noche se llena de traición, Él responde con entrega. Esa es la razón por la que Getsemaní no puede verse solo como el lugar donde arrestaron a Jesús. Es el lugar donde Jesús aceptó plenamente el camino que tenía delante. Es el lugar donde la historia tomó una dirección irreversible. Después de Getsemaní, ya no hay regreso. Vienen los interrogatorios, las acusaciones, la presión de las autoridades, el temor de los discípulos, la negación de Pedro y finalmente el camino hacia la cruz. Pero todo eso comienza aquí, en la oscuridad del jardín. Por eso, cuando imaginamos Getsemaní, no debemos verlo como una escena rápida antes de algo más importante. Getsemaní es una de las escenas más importantes, porque antes de que el cuerpo de Jesús fuera entregado, su voluntad ya había sido entregada. Antes de que sus manos fueran atadas, su corazón ya había dicho sí. Antes de que los hombres lo llevaran, él ya había decidido obedecer al Padre. Y eso cambia completamente la forma de mirar aquella noche. No fue simplemente una captura, fue una entrega voluntaria. No fue solo una traición, fue el inicio del sacrificio. No fue solo oscuridad, fue el lugar donde la luz de la obediencia brilló en silencio. A veces, los momentos más decisivos no ocurren frente a multitudes. Ocurren en lugares ocultos, cuando nadie aplaude, cuando nadie entiende, cuando el corazón está bajo presión y aún así decide permanecer fiel. Getsemaní fue ese lugar para Jesús. Un jardín en la noche, un maestro en oración, unos discípulos dormidos, un traidor acercándose, antorchas entre los árboles y una decisión que cambiaría la historia. Desde esa noche, Getsemaní quedó marcado como símbolo de entrega, de oración, de lucha interior y de obediencia, no porque fuera un lugar lleno de ruido, sino porque allí ocurrió algo silencioso y eterno. Jesús eligió seguir adelante, y por eso, cada vez que se habla de Getsemaní, se recuerda una verdad profunda.
Antes de los momentos más difíciles, la victoria muchas veces comienza en oración. Si quieres seguir descubriendo los lugares, secretos y momentos más impactantes del mundo de Jesús, suscríbete a En los Días de Jesús. Porque este viaje por la historia sagrada apenas comienza.